Desde un primer momento, el Estado peruano solicitó el arresto provisorio con fines de extradición de Martín Belaúnde del Ocio. Este fue concedido inicialmente y en dicha concesión lo que se dijo por el tribunal boliviano fue que sea CONARE quien se haga responsable de este arresto provisorio. ¿Qué respondió CONARE al día siguiente de que se le informó? Yo no puedo, no tengo condiciones, funcionalmente no me corresponde. Y fue una decisión del propio tribunal boliviano variar su primera decisión y convertirlo en un arresto domiciliario. Siempre hemos estado en un dilema a lo largo de todo este proceso. Cada actuación procesal que iniciábamos era objeto de una crítica, ácida crítica. ¿Qué decía? Están articulando ese mecanismo procesal para dilatar. Están utilizando este camino para retardar la venida. Y bajo esos principios, y teniendo en consideración una decisión del Tribunal Supremo Boliviano, nosotros aceptamos en el primer plazo de 60 días que se lleve adelante el arresto domiciliario. ¿Qué ocurrió cuando tuvimos que renovar? Solicitamos nuevamente que se realice un arresto provisorio y el Tribunal Boliviano insistió que tenía que llevarse a cabo un arresto domiciliario. Al respecto, presidente, si usted me permite, quisiera referir también este célebre caso del que usted habló. Recordemos que en ese suceso el arresto domiciliario se producía en el vecino país de Chile, también bajo condición de arresto domiciliario. Recordemos la mansión que nos mostraban, ¿no? En un barrio que se llamaba Las Condes, me parece. Presidente, muchas gracias, creo que... Sí, y yo quisiera agregar dos casos adicionales que son muy ilustrativos, que tal vez los jóvenes no conocen y que los medios de comunicación en su oportunidad informaban cómo disfrutaban sus arrestos domiciliarios Ernesto Schutz y los Crucillat, consumiendo parrilla argentina y litros de vino. O sea que sí hay precedentes. Y en esto yo quiero precisar lo siguiente. El Estado solicitante de una extradición tiene necesariamente que respetar la legislación del país al cual se le requiere a la persona. Y también, por esa razón, en cada caso se contrata a un abogado del país con el cual se está tramitando la extradición para que asesore jurídicamente al Estado peruano. El ministro del Interior quiere agregar algo. Sí, para responder la tercera pregunta de la periodista del Comercio sobre los 10 días. Quiero leer exactamente lo que dice, bueno, volver a leer, donde dice que nos pide toda la información, quiénes van a ir, cuándo va a ser y todo lo demás. Dice, con una anticipación mínima de 10 días hábiles previos a su ejecución. Es decir, no es que daban un plazo de 10 días para realizarlo, sino que más bien nos pedían mínimo 10 días hábiles. ¿Qué son 10 días hábiles? 2 semanas en la práctica. Y cuando esto llegó a mi despacho el día viernes pasado, conversando con el ministro de Justicia, quedamos que íbamos a dar un plazo de 3 semanas, no de 2, para que, por si había trámites que realizar. Y es por eso que el viernes 23 tomamos la decisión con el ministro de Justicia y que después, ya digo, se reunió el fiscal, el director de Interpol, con el procurador, se fijó que sea el día 12. O sea, que debe quedar bien claro, son 10 días hábiles mínimo para la comunicación. Y el día domingo, cuando nos enteramos que se fuga Martín Belaúnde y yo me encontraba en Islay, y cuando regreso a Lima, le pregunto efectivamente al director general de la policía si ya se había comunicado esta fecha que habíamos quedado el viernes. Y me dice efectivamente ya se comunicó al fiscal el día sábado. Y es por eso que, como ustedes saben, yo el domingo en un canal de televisión digo, sí, ya se envió la información. El día lunes me vuelve a preguntar en otro canal de televisión si habíamos enviado desde Interior, por supuesto, porque es mi sector, la información. Sí, ya enviamos la fecha y el día. El día martes, ayer, en conferencia de prensa abierta, como todos los martes, me vuelven a preguntar y digo exactamente lo mismo, que desde el Ministerio del Interior sí se contestó con fecha, hora y quiénes iban a proceder a la ejecución de la extradición.
cumpliendo lógicamente ese margen que nos había pedido el Estado Plurinacional de Bolivia, 10 días hábiles previamente para notificarlos. Sí, el ministro de Justicia. Solo para agregar, presidente, yo me permito invitarles a hacer el siguiente ejercicio. Si fuimos notificados el día 14, imaginemos todos juntos que el día 15 pudimos lograr que todas las entidades de nuestro país se pusieron de acuerdo y determinaron una fecha. Teniendo en cuenta los 10 días de anticipación, 10 días hábiles de anticipación que ha referido el ministro del Interior, la fecha se vencería pasado mañana viernes. Solo como reflexión, presidente. Debo ampliar señalando que el Gobierno proporcionará copia del documento al cual ha hecho referencia el ministro del Interior. ¿Alguna otra pregunta? Angélica Valdés, de América Televisión. ¿Cómo están? Buenas tardes. América Televisión y Canal N. Le tengo que reiterar la pregunta al ministro de Justicia porque no la ha respondido a mi colega Cecilia Rosales. ¿Por qué no apelaron el arresto domiciliario? Y si se apeló, ¿por qué no pidieron una detención en un penal? También la otra pregunta que quedó pendiente, ministro, es el tema de la fecha. Usted dijo que no había fecha y el ministro del Interior dice que sí había fecha. Si nos puede precisar al respecto, por favor. Y mi pregunta es si aquí en el Perú, al ministro Cateriano, ¿se va a asumir alguna responsabilidad política o ustedes consideran, bueno, por lo que nos han dicho, no consideran que nadie debe asumir una responsabilidad política, a pesar que en el gobierno boliviano algunas de las autoridades han dicho que el Perú ha tenido una actitud negligente y bastante lenta? También quería saber un comentario sobre lo que es lo que ha dicho el viceministro de Justicia hoy, hace algunas horas, ministro. Y quería saber si, bueno, han escuchado definitivamente las declaraciones que ha dado en Canal N el ministro, el prófugo de la justicia, Martín Belaúnde Locio, ha dicho que teme por su vida y que lo buscan sicarios. Gracias. ¿Se permite? Yo respondo sobre la declaración. Sí, cómo no, presidente. Me quiero referir, pensé que había sido absuelta la pregunta con relación a por qué no se apeló la decisión del arresto domiciliario de Martín Belaúnde Locio. Al respecto, reiterar lo que ya dije hace un momento. Se nos había concedido y la decisión fue revocada. A lo largo de todo este proceso, cualquier actuación que nosotros hemos realizado ha sido objeto de crítica y vista como una maniobra dilatoria y distractiva. Si así lo había dispuesto el Tribunal Supremo, si así se habían obtenido las garantías de la propia CONARE, y aquí, presidente, ser bastante más claro, porque en un proceso quienes intervienen son las partes. Reitero, en un proceso quienes intervienen son las partes. Y en aquel proceso nosotros no éramos parte, porque era un proceso iniciado por CONARE y el señor Belaúnde Locio. Es una decisión del Tribunal Supremo. Nosotros pedimos el arresto domiciliario cuando este proceso fue iniciado en el mes de enero. ¿Por qué lo pedimos? Lo pedimos con fines de extradición. Cuando se iba a vencer el plazo de los 60 días, volvimos a insistir en nuestro pedido. Y la decisión fue la que ustedes conocen. No olvidemos además, si ustedes me permiten, no olvidemos además qué fue lo que dijo la sentencia del Tribunal Supremo que declaró fundado el pedido de extradición. ¿Qué dijo? Que Martín Belaúnde Locio tenía que mantener la condición en la que se encontraba de arresto domiciliario hasta ser entregado al país solicitante. Lo dijo el Tribunal Supremo, que tenía que mantener esa condición. En relación a la pregunta del plazo y la eventual discrepancia, el ministro del Interior ha sido explícito en eso. Quiero referirme a la frase que se nos ha informado habría pronunciado el viceministro de Justicia. Quiero indicar que el día lunes el que habla
estuvo reunido en el despacho de Gobierno Interior con 4 ministros del Estado Plurinacional de Bolivia. Y entre esos 4 ministros estaba la ministra de Justicia, la señora Velasco Condori. En esa reunión, la ministra, no el viceministro, me hizo llegar ningún comentario como el que acá se ha expresado. Gracias, presidente. Sí, yo quisiera ampliar lo siguiente. Precisamente como el Tribunal Supremo del Estado Plurinacional de Bolivia le mantuvo el arresto domiciliario, fue que el Ministerio del Interior, a través de Interpol, solicitó en 2 oportunidades a la policía boliviana redoblar la vigilancia, precisamente por esa razón, porque el Tribunal Supremo de Bolivia ratificó la condición del arresto domiciliario y en ese sentido el ministro del Interior cumplió con solicitar a través de Interpol, que es el canal correspondiente, la mayor protección al domicilio en donde estaba en arresto domiciliario por mandato del Tribunal Supremo del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Quién puede modificar una resolución de un Tribunal Supremo si ya el Tribunal Supremo había establecido el arresto domiciliario? Lo que quedaba era eso, reiterar el pedido de una mayor protección policial por el peligro de fuga, porque no teníamos otra acción, no teníamos cómo modificar la orden que ya había dispuesto el Tribunal Supremo de Bolivia. Respecto de las declaraciones vertidas ayer por el prófugo Martín Belaúnde, yo creo que no resisten el menor análisis, ¿no? Dice que aparentemente lo habrían drogado, que lo habrían secuestrado y que en el trayecto hacia el Alto él se tiró del carro, se dislocó el codo de uno de sus brazos y se golpeó la pierna. No aclaró si estaba en pijama o vestido, pero en esa condición de herido pudo fugar y los fortachones que secuestraron al personaje en mención fueron incapaces de capturarlo. Y el señor en el Alto, en pijama, logró coordinar nuevamente un escape. La verdad que darle tribuna a esta clase de personajes me relevan de mayores comentarios. Las responsabilidades políticas están claramente establecidas en ambos países. El Estado Plurinacional de Bolivia ya las adoptó. Ha renunciado un señor ministro de Estado y ha sido relevado el jefe de la policía. Y acá no hay responsabilidades políticas porque, repito, los señores ministros han actuado con diligencia. Con esto daría por concluida la conferencia de prensa y vamos a continuar con la sesión del Consejo de Ministros para ahora empezar el debate relacionado al pedido de delegación de facultades legislativas en materia económica. Muy buenas tardes, muchas gracias. La conferencia ha concluido. Agradecemos. Bien, efectivamente ha concluido la conferencia de prensa donde se ha dado a conocer las acciones realizadas en Bolivia para conseguir el retorno de Martín Belaúnde Locio. De esta manera entonces concluye esta transmisión desde Palacio de Gobierno. Adelante, colegas en estudios. Gracias, muy amable Alex Vigo, desde la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. Vamos a hacer una pausa aquí en 7.3 Noticias.